Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Aquí mostrándoles cómo tejí un buzo. Vean todos los detalles que tejí. Espero que les guste el tutorial. Sus tanques de oxígeno, el visor. Vean el tubo con que conecta el oxígeno. A mí me encantó. El muñeco mide 25 centímetros de alto. No es pequeño, es mediano. Espero que les guste este tutorial y a continuación les voy a mostrar la lista de materiales. Ahí se me fue, de la emoción me fui a blanco. Espero que les guste y vamos a comenzar el tutorial. Ok, ya vieron que hice un buzo y entonces vamos a necesitar estambre angorita o el estambre que ustedes gusten. Va a variar un poco el tamaño si ustedes cambian el estambre, ¿ok? Pero ahí sí es al gusto. Por aquello de que si lo hacen de alguna forma o de la otra, con mi estambre pues va a quedar en el tamaño que les digo. Pero si lo hacen con otro tipo de estambre, ahí sí va a variar el tamaño. Pero vamos a ver. Voy a necesitar color carne para la carita del buzo y las manitas. Voy a ocupar el color gris para el traje de buzo. Ustedes pueden variar los colores, ¿eh? No importa, menos el de la cara, porque ese es color carne, ¿no? Este de matizado lo voy a usar para hacer los tanques de gas, de oxígeno, perdónenme. Y el naranja lo voy a usar lo voy a utilizar para hacer las aletas. En este también lo voy a usar para hacer el visor, o bueno, la máscara que llevan. Y voy a utilizar botones de 1.5 centímetros de diámetro. Esos botones, si eres de México, los consigues en la parisina o en las mercerías, que son tipo honguito, se llaman botones tipo hongo. Y voy a utilizar un gancho del número 3 y el relleno. Entonces, voy a utilizar un palito de banderilla para el sostén de la cabeza. Y creo que ya, es todo lo que voy a ocupar. No sé si voy a usar bisutería o algo para decorar algo del traje, pero creo que no. Las valvulitas creo que las puedo hacer con los seguros de protección que ponen para los ojitos de seguridad. Y creo que ya. ¿Sale? Entonces, espero que les guste. No me acuerdo el nombre de la chica que me pidió esta petición, que me hizo la petición, porque nada más anotó la petición, pero no anotó el nombre. Pero tú ya sabes quién eres. Te mando saludos y comenzamos a tejer con los bracitos. Algo que se me había olvidado y es importante es el blister o un acetato. Yo reciclo lo de los paquetes, entonces tengo uno que es más grueso que me va a servir para esto. Entonces, lo voy a utilizar. Que venía Vean, hasta se nota diferencia entre uno y otro. Entonces voy a ocupar el blister de algo. Si no tienen esto, o sea, usen un acetato. Vean cómo llama al estambre. Y entonces, para hacer el lente del visor. Y entonces, no lo mencioné, pero sí es algo importante. Ok, miren, hice la primera manita. Entonces, vamos a empezar con el estambre color carne. Y vamos a hacer 2 cadenas
Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí hago el primer punto de la vuelta, que en este caso es un aumento. Voy a hacer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 a la 6, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Bueno, 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, tejo de la 3 a la 6, relleno y regreso. Ok, vamos a cambiar el color. Voy a hacer esto, corto y cambio el color. Una disculpa, lo había hecho como ya por inercia de que ya lo sabían y muchas me dijeron que, bueno, no es cierto, me dijo una persona que cómo cambiaba el color. Ahí fue cuando me di cuenta que dije, ay, mensa, bueno, perdón, no uso esa palabra. Dije, ay, qué tonta, no expliqué. O sea, lo doy por hecho y no lo doy por explicado. Dije, ay, no, sí soy. Pero gracias a la persona que me dijo para ya explicar. Ay, perdónenme. Vean, otra vez. Jalé el estambre como si fuera a tejerlo y hice el amarre con lo que sobraba. Y hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Ah, pero vean, la disminución cómo la hago. Así y vuelvo a jalar. ¿Para qué? Para que quede parejito. Otra vez, 2 puntos bajos. Ahí, agárralos bien. Y una disminución. ¿Ok? Eso lo hago solamente cuando hay cambio de color. Cuando cuando es del mismo color, lo hago normal. ¿Ok? Y vean, otra vez, la última vez. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Y vean, ya quedó parejito. Entonces, ¿qué hago? De la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo, rematamos y hacen la otra piernita. Ahí, espérame. Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya quedaron. Y entonces, ahora vamos a hacer la piernita. Esto no, todavía no. Ok, la primera piernita la podemos rematar. La segunda no. Para esto vamos a usar el color crema. No, gris. Es que hubiera quedado con... Si quieren ponerle carne al piececito. Pero yo le puse así todo. Porque la verdad ya no me queda poquito carne. Pero ustedes lo pueden poner con color carne. Ahí vean, lo primero que estoy haciendo. El color gris. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas. Si quieren hacerlo con carne, este es en color carne. En la segunda cadena voy a tejer 2 puntos bajos, 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Son 6 puntos bajos. Perdóname, es que estaba contando y se me salió el número que traía en la mente. Ok. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y ahí mismo empiezo con un aumento. Voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces.
y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a agarrar el punto completo, ¿ok? Lo tejo y regreso, así, punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y ahora 12 puntos bajos. Y nos da un total de 18 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. 3, 4 y la disminución 3 veces. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Si terminas, rematas si es la primera pierna. Si es la segunda, no lo remates para poderlas unir. ¿Ok? Entonces, de la 10 a la 18, rematas en la primera y en la segunda no. ¿Ok? Las tejes. Cuando tejas las dos piernitas, regresamos para que te enseñe a unir las piernitas. ¿Ok? Ok, ya tengo las dos piernitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer en la vuelta 19 una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Pongo la piernita al lado de la otra y alineo. Clavo y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Una cadena,
10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en medio, 2 y 3. Y luego 5 puntos bajos en la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. 30 puntos bajos en cada vuelta. Perdónenme. Déjenme marco. Ver. Entonces, de la vuelta 24 a la 27, punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? No hay pierde. Entonces, vamos a tejerlas. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Muy bien. Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 32 vamos a hacer esto. Vamos a unir los bracitos. Entonces, voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos. Tomo un bracito, lo parto a la mitad. Lo atravieso y lo voy a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tomo el otro brazo.
Escondo esta parte, lo parto a la mitad, ahí está, y hago 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Ok. En la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 34 es una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos. Ay, espérenme. Uy. 3. Y una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 35 hago una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. 3, 4, 5, la disminución y 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, miren, corté y tomo el color carne. Entonces hago esto. Hago un punto, pero tomando el color carne, y hago el amarre con el gris y el carne. Así de sencillo. Ahí está. Entonces, en la vuelta 36 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 37 es una cadena. Un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 12 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 2, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿ok? 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da 48 puntos bajos. En la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Ahí está. Lo tejo y regreso. Hoy mi jardín está lleno de pajaritos. Se están agasajando. Ok, de la vuelta 41 a la 51, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 52 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. 6 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. Ahí está. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 56 ya rellené y ya introduje el palito que les decía. Lo corté del tamaño para que quedara de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos. No. Voy en la vuelta 55. Miren. Eran 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55. Entonces, es la vuelta 55. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Ya rellené, ya puse el sostén de la cabeza. Y entonces sigo tejiendo y regreso. ¿Ok? Sigan rellenando conforme vayan avanzando las vueltas. Para que no les cueste mucho trabajo y la cabecita nos quede dura. ¿Ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 58 vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena, 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a rematar, pero dejando bastante estambre. ¿Sale? Entonces, dejo suficiente estambre y regreso. Ok, miren, ya quedó el muñeco. Las aletas estoy pensando dejarlas así,
porque es que si nada más hago la aleta, ¿cómo lo meto al pie? Entonces por eso le hice como una chanclita, pero ya saben que es para bucear. El muñeco mide 26 centímetros de alto. Entonces, ya está con el traje. ¿Qué nos falta? La gorra esta que llevan aquí como apretadita. Esa la vamos a tejer en gris. ¿Ok? Vamos a tejerla en color gris. Ok, vamos a comenzar a hacer la gorra. Ay, perdona lo oscuro. Es que ya se nubló. Y no quiero usar luz todavía. Ok, vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la tercera vuelta voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, bueno, una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. Es que me perdí, dijo. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Ah, no es cierto, espérenme. Ah, sí, 42, sí, estoy bien. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok. De la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Son 48. Son 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Saben qué? Voy a hacerle 30 puntos bajos porque quiero que quede así con la carita que se vea un poquito. ¿Ok?
Entonces, hoy hago 30 puntos bajos, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez tejo 30 puntos bajos. ¿Ok? Voy a tejer de la vuelta 10 a la 18, punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Cuando termine la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y ahí mismo comienzo el primer punto. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Dejen, termino esta vuelta para explicarles cómo va quedando. Y va a quedar como un casquito, ¿ok? Entonces, dejen, hago esto. Así. Terminé, giro el tejido, subo con una cadena y ahí comienzo la vuelta 11. Así de la 10 a la 18. Ok, miren, le tuve que tejer hasta la vuelta 25 porque no me cubría toda la cabeza. Entonces, lo que voy a hacer es que ya rematé, tejen la vuelta hasta la vuelta 25. De hecho, lo voy a marcar en el video, no se preocupen. Y entonces, dejé estambre para unirlo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a rematar y me van a decir, es que queda muy grande la parte de abajo. Voy a hacer esto. Voy a unir las dos puntas así de la máscara. Y voy a unir dos puntos de aquí. Bueno, van 3. ¿Ok? Miren, así. Y otro más, que creo que sí aguanta. Ok. Miren. Y entonces, esta parte de aquí la voy a ir uniendo entre el cuello y la cabeza. Vean. Agarro el cuello y uno la mascarita. ¿Ok? Así. Así la voy a hacer. Ven que aquí queda un poquito aguadito, no se preocupen, así va. Y es que si le hacemos disminuciones, no me va a cubrir esta parte que quería que me cubriera, ¿ok? Entonces, traten de que quede un poquito fruncidito de aquí atrás y no se va a ver mal. Miren, ¿ya vieron? Entonces, ya casi lo termino de unir. Rematamos y regreso, pero vamos a pegar todo esto con silicón líquido. ¿Ok? Vean, ya llegué a la parte del final y voy a hacer esto. Remato. Ay, espérenme. Remato y clavo. Así. ¿Ok? Ya quedó. Entonces, le hago así. Entonces, vamos a pegar con silicón líquido. Así. Muy bien. Y voy a pegar los ojos de una vez. Si los quieren pegar antes, va entre la 46 y la 47. ¿Ok?
Y ahorita le hacemos sus cejas. Dejo que seque y regreso. Ok, miren, las cejas las voy a hacer yo en color café. Y vean, voy a hacer esto. Una hilera arriba del ojo y sesgadita. Pero ustedes pueden ponerla de cualquier color porque pues no se le ve el cabellito a la persona. Entonces, puede ser rubio, puede ser pelirrojo. Y me voy al otro lado. Y la trato de hacer igual. Y paso 2 veces la ceja. Así. Entonces, remato. Y regreso. Ahí está. Lo mando a otro lado. Después vamos a hacer la nariz. La nariz. Ay, es que ¿saben qué? Sí, no era así. Miren, aquí. Con razón no me quedó. Ahí está. Va aquí. Vean. Va aquí. Aquí. Así va. Ahí está. Ya con razón se veía raro. Es que vean la línea a la otra ceja. Entonces, vamos a ver. La nariz. La nariz la voy a poner. La voy a tejer con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo aquí y hago un corte. Remato y voy a amarrar esta puntita con esta. ¿Sí? Así. Y voy a hacer esto. Así. Lo echo para atrás. Y voy a pegarla aquí. Con silicón líquido. Yo sé que muchas quieren ponerle silicón caliente, pero quema el estambre y queda tieso. No queda bien. O sea, se ve como tiesezón. Así. Y lo pongo en medio de los ojos. La naricita. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? Los tanques de oxígeno. Y le voy a hacer su otro, Ay. Ay, no, no es aleta. Es que tiene un nombre. A ver, espérenme. Ok, son aletas. Es que mi esposo es el que me dijo. ¿Ok? Entonces, yo sé que se ven como muy raras, pero es que si no las hacemos así, lo que va a pasar es que no va, ¿cómo la vamos a sostener del piececito? Pero se ven bien, o sea, vamos a hacerlo con el color naranja. Ok, las aletas las voy a hacer así. Con el color naranja voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2,
3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y hago ahí mismo un aumento. Entonces tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 4 es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Entonces son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. Y dan, y luego 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y cierro la vuelta. Y ya quedó. Entonces voy a rematar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo y queda la orejita. Vamos a hacer esto. Voy a contar 1, 2, desde donde empieza la vuelta, miren, aquí se nota. Donde empecé las disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, pero miren. Voy a empezar aquí. Aquí, en donde empiezo la vuelta. Jalo la cadenita y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y empiezo. Tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez en la vuelta 11, punto por punto. ¿Por qué digo vuelta 11? Porque tomé la anterior como la vuelta 10. Pero si quieren lo hacemos como 1, 2, 3 o así. Voy a tejer 2 vueltas, punto por punto. Así. Y son 12 puntos bajos. Vean. Ahora, giro el tejido
y hago en la vuelta 12, hago una disminución, vean, 1, jalo, jalo y vuelvo a jalar. 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago esto, otra disminución. Volteo el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 13 y 14 tejo punto por punto. Son 8 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, ya quedó. En la vuelta 15 voy a hacer 3 cadenas y hago 1, 2 y en la tercera hago un punto bajo. Y luego hago 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 4 puntos altos. Y luego hago un punto bajo. Ah, no, es que espérenme, si eran 3 puntos altos, el punto bajo y 3 cadenas. Y aquí hago un punto deslizado. Y ya quedó. Ay, perdónenme. Rematé. Voy a cortar este excedente y voy a esconder las tiritas. Ya saben, primero clavo cerca de donde está la tira y luego ensarto. Corto y hago lo mismo con el otro. Ustedes van a hacer otra igual. ¿Ok? Otra aletita igual. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Así. Y entonces, vean. Ok. Vean, vean. Así. Ok. Entonces ya quedó las dos aletitas. ¿Qué nos falta hacer? Los tanques de oxígeno. Vamos a tejerlos con el color negro. Si tienen color plateado o un gris más claro, también quedarían bonitos, ¿sí? Entonces, vamos a tejerlos. Ok, ya hice el primer tanque. Vean. Ay, espérenme, que se mueve la cámara. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Así. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 a la 12 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Cuando terminen lo rellenan
No vayan a rematar ni cortar, ¿ok? Entonces, lo rellenan solamente y regresamos. De la vuelta 4 a la 12, tejo punto por punto y ya. Ok, miren. Ya quedó la vuelta 12, ya rellené. Y vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Acuérdense que es tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. En la vuelta 14 voy a hacer esto. Una cadena y voy a hacer 6 disminuciones. Pero aquí no hay problema. Tomamos la disminución como siempre. Ok. Ahí espérenme que no veo. A ver. Es que no veo como tengo que enfocar a la cámara. Entonces lo tejo y regreso. Vamos a rematar, pero dejamos estambre. ¿Ok? Ok. Miren, vamos a hacer esto. Como en la cabeza también así se cierra, vamos a hilvanar así, cruzando las puntadas. Jalo, vamos a rematar y ahí mismo clavo y lo mando a otro lado. Y vean, ya quedó. Entonces, esto lo voy a dejar así porque, vean, yo le doy forma así. Entonces, ya quedaron los dos tanques. Vamos a hacer esto. Voy a pegar con silicón líquido los dos tanques de un lado. Así. A ver. Así. Entonces, vamos a hacer como unas correitas donde vaya como... Es que lo pueden dejar así, vean, lo dejan así, pero voy a hacerle, pues lo voy a dejar así. Y voy a hacer que se sequen. Y luego lo pego, porque voy a hacer un tubo como... Ah, bueno, no, vamos a hacer el visor. Es que voy a hacer la boquilla. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ocupar la, ay, ¿cómo se llama? Los, los seguros que se utilizan para, los botones de seguridad. Vean. Eso yo los guardo para ponerlo en la boca. Por ejemplo, lo puedo poner en la boca y hacer un como tubito que va hacia los tanques de oxígeno. Vean. Lo que no sé es si hacerlo en este tono para que se distingan, pero voy a hacerlos en este tono. Entonces voy a hacer 2, 3, 4, 5. No, mejor hago 4 cadenas y las cierro así en forma de círculo. Subo con una cadena
y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y cierro la vuelta. Esto lo saco para este lado y vamos a tejer 15 vueltas de punto por punto. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. Otra vez. 3, 4. La cierro y aquí cierro la vuelta con un punto deslizado. Y así lo hago 15 vueltas. A ver si no son 15 o 20 vueltas. 3, 4. ¿Ok? Hago las 15 vueltas, mido y les digo si sí les dejo en 15 o voy a tejer en 20 vueltas. Miren, esto va aquí y esto va a ir pegado a la boquita. Ok, miren, le tuve que hacer a la vuelta 20 porque la 15 no alcanzaba. Entonces, ya rematé. Este hilo lo voy a meter por aquí. Así. Y aquí voy a pegar la boquilla que les dije. Si no la tienen, y estoy viendo si se ve bien, porque vamos a pegar entonces un botón. Porque creo que sí queda muy pequeña, oiga. No, sí queda muy pequeña. Entonces, vamos a buscar un botón. Ok, miren, le voy a poner un botón. Pero ahorita todavía no lo pego. Voy a pegarlo, pero hacemos esto. Voy a pegarlo en la parte de aquí, donde van los hoyitos. Si ustedes agarran el botón que tengan, a la mano, no es necesario que gasten para hacer esto. Y lo voy a pegar así. Lo dejo a que seque, lo sostengo un ratito y lo dejo a que seque. ¿Por qué? Nos falta hacer el visor. Y entonces el visor va a abarcar en esta parte. Va a ser así. Ahorita les enseño. Dejamos que seque el botón con el tejido. Ok, ¿qué voy a hacer? Dejen, agarro mi libreta porque no he anotado cómo voy a hacer el visor. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espérenme. 10, 20, 30. Vamos a tejer 60 cadenas. Las tejo y regreso. 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Las tejo y regreso. Ok, ya las terminé. Y entonces vamos a hacer esto. Así, derechitas, como van, voy a clavar en la primer cadena. Y hago un punto deslizado. Luego subo con una cadena y voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 60 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Nada más subo la cadena y lo tejo. ¿Ok? Lo tejo y regreso, punto por punto. Ok. En la vuelta 2 voy a hacer, cierro con un punto deslizado cuando termine la vuelta. Y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y otra vez tejo punto por punto.
¿Qué vamos a hacer? Miren, es que mi idea es hacer como unas 4 vueltas más o menos. Y vean, ok, entonces va a quedar así. Y estoy pensando que no voy a poder usar el que les dije, el grueso, porque está muy grueso y no va a doblar. Ok, creo que sí, ¿verdad? Pues voy a probar. Entonces, voy a hacer de la vuelta 2 a la 4. No, a la 5, punto por punto. Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vean. Ya lo tejí, pero tejí 4 vueltas. Fueron 4 vueltas, no fueron 5. Porque, vean, sí quedó con las 4 vueltas. Ay, yo lo especifico en el video. ¿Ok? Entonces, estoy viendo que si lo pego o lo coso, pero creo que lo voy a pegar. A ver si me queda. Lo que me está preocupando mucho es el blister o el acetato de que pegue. Entonces voy a hacer la prueba primero con un pedacito y voy a ver si pega, ¿ok? De mientras vamos a hacer esto. Miren, con silicón líquido voy a pegar, voy a ponerle en las orillas. Así. Espérame, así. Ahí está. Sí, esto requiere de mucha práctica, se los puedo asegurar. Entonces lo abro. Híjole, y con seguridad lo voy a pegar así. Vean, así. No duden, pónganlo así. No duden al pegarlo. Entonces, lo voy a dejar que se seque. Así. ¿Ok? Y viendo que pegue bien, bien, bien del lado del estambre. Que quede bien, bien pegado al otro estambre. Así. Ay, no, de veras que soy. Ahí está. ¿Sí? Y entonces lo dejo secar. Y voy a hacer una correa que vaya de aquí a acá. Según yo, van a ser con el mismo negro. Va a ser como 40 cadenas. ¿Ok? Las tejo y regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veamos. Sí, van a ser como 40, 35 a 40 cadenas. Las tejo y regreso. Ok, ya hice las 40 cadenas más una y voy a partir de la segunda cadena a tejer punto por punto. Ok, son 40 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Ok, luego estornudo, es que acabo de estornudar. Volteo el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son
40 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Son 2 vueltas. ¿Cómo ven? Con 2 vueltas. Sí, con 2 vueltas vamos a hacer la correa. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Lo que voy a hacer es pegarla así. La atravieso por la parte de atrás y la pego. ¿Ok? Lo pego con silicón líquido y regreso. Así. ¿Ok? Ok. Ya vamos de gane. Sigo esperando a que seque esto. Miren cómo quedó. Dejen alejo. Ahí está. Así quedó. Ok. Voy a pegar este aquí, que es el reloj. ¿Tienen un reloj? Los buzos. Uy, espérame. Y le hago así. Entonces, lo voy a pegar. Si quieren hacerle una correa, así. Ok. ¡Ay! A veces son electrónicos, creo, pero no me hagan mucho caso. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, 11 y 12. Vamos a hacer 12 cadenitas. No. 13, 14, 15. 15 cadenas. Rematamos. Así. ¿Ok? Y vean, voy a ponerlo. Y voy a hacer un nudito. Con las 2 tiritas que me sobran. Así. A ver, espérenme. Así. Así. Cortamos. Y vamos a pegar el reloj. Le voy a poner silicón a las cadenas. Así. Ahí está. Y voy a pegar el reloj. Ay. Ay, es que mi esposo es muy minucioso. Y me dice, te falta el reloj. Y yo así de, ok. Y luego me dice, te falta el cinturón con las pesas. Entonces le va agregando. Ok, vamos a tejer 45 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. Ok, fueron 40 cadenas más una. Y voy a tejer punto por punto a partir de la segunda cadena. Y eso va a ser 40 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, rematamos y regreso. Pero dejen un poco de estambre al rematar. Porfa, para poderlo coser por la parte de atrás. Estoy pensando si ponerle las pesitas, pero con pedacitos de madera, ¿ok? Entonces, ahorita veo eso, o si no, con piedritas, o sea, no piedritas, sino botones. Ahorita les explico cómo, pero sí, con botones. Creo que tengo botones cuadrados. O algo cuadradito, pero si no lo hacemos con maderita, no, creo que con maderita quedaría mejor. Nada más dejen veo si tengo de ese tamaño y cuadradas. Es que creo que no tengo cuadradas. Ese es el problema.
Entonces, ahorita lo veo, pero si no, vamos a buscar botones. Ok, miren, sí tengo cuadritos, dos de madera. Entonces, ya tengo el cinturón, pero antes de coserlo y pegarlo a la cintura, me dicen que es en color gris. Entonces, voy a pintarlos con plumón, miren. Los pinto con plumón. Los voy a pintar y regreso, ¿ok? Y los voy a pegar en el cinturón. Así. Ya le hice el reloj, ya le hice, ya falta el cinturón y ya nada más pegamos los tanques de oxígeno, de gas, inercia con los tanques de gas. Imagínense. Que me imagino el tanque de gas. Ok, ¿sale? Entonces lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, los hacemos a un lado y el cinturón va a quedar así. Vean, lo voy a rodear a la cadera. Dejen, ensarto y tiene que ir derechito. Así. Entonces, coso la punta con la terminación. Así. Y hago 2 puntadas. Ahí está. Y ahí. Yo en este caso, miren, tengo aquí el hilito y voy a hacer un amarre. Así. Ahí está, ahí está. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y voy a bajar. Ay, vean, es que esto, ahí está. Lo bajo a la cadera. ¿Ok? Y hago esto. Voy a pegar los 3 cuadritos que tengo aquí. Uno en medio. Otro acá. Un poquito al lado, pero no es tan al lado. Y el otro aquí. Así. Ahí está. Entonces, ok. Ahora, voy a voltearlo con mucho cuidado y voy a pegar los tanques de oxígeno y otra vez de gas. Le voy a poner silicón en la espalda. Es que me imagino que grita el gas. Aquí en México gritan así cuando venden el tanque de gas de cocina. Entonces, cada vez que digo esto de que el gas, es donde digo, ay, o sea, no, es el tanque de oxígeno. Ah, ok. Entonces, esto va a ir pegado, pero dejen que seque esto muy bien y regreso. Y entonces vean, porque queda así. Y esto va a ir aquí. Y va hacia acá esto. ¿Ven? Que es la manguerita del oxígeno. Así. Pues puedo ponerlo de una vez. A ver, espérenme, déjenlo pongo para que seque al mismo tiempo. Y sirve que pienso cómo poner el blister. ¿Ok? Y le pongo silicona en la punta. Ahí está. Y hago esto. Lo pongo en medio. Y este lo pongo aquí abajo.
Espero a que se seque. No lo muevo y regreso. Pensé que esto era importante. Pongo el blister así. Y lo marco con un plumón. Vean. ¿Ok? Así lo voy a marcar. Y lo recorto. O sea, le di la forma más o menos, ¿no? Pero ya así. Ya le doy la forma bien. ¿Ok? Ahí está. Y ya lo recorto. Usé un plomo normal, ¿eh? Y en color oscuro para que lo pueda yo ver. Ok, aún está fresco, pero voy a jugármela. Vamos el todo por el todo. Ok, vamos a hacer esto. Voy a pegar silicón. Bueno, ya recorté el blister. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejen alejo un poquito. Y voy a poner silicón aquí, en la orilla. ¿Ok? Así. Uy, ojalá me salga. Y tocan redobles. Y seguras de sí mismas. Espérenme. Así. Ahí está. Espérenme. Ahí va. Así. ¿Ok? Lo dejo secar y regreso. No lo muevan porque esto sí es delicado. Entonces, creo que ya quedó. Ok, ya terminé. Espero que les guste, que compartan, se suscriban. Ay, me encantó. La verdad me encantó. Vean los detalles. Los tanques de oxígeno, de gas otra vez. El reloj. Las pesitas. No, las aletas me encantaron. Pero vean, el tubo de oxígeno. Y lo más bonito fue el blister. O sea, bueno, ay, ¿cómo se llama? El visor. Espero que les haya gustado este muñequito, que compartan, suscríbanse y me regalen un lindo comentario. Recuerden que YouTube ya no está diciendo notificaciones de videos, entonces te recomiendo que entres a mi canal más veces, pues no sé, cada tercer día porque subo muy seguido los videos y para que te enteres de que subí video, ¿ok? Espero que te haya gustado este video. Nos vemos. Bye.